fin de semana la Fórmula 1 vuelve al circuito de Spa-Francorchamps, que es verdad que es un circuito que está últimamente muy en el ojo del huracán por temas de seguridad. Es verdad que se han hecho una serie de remodelaciones, como pueden ser nuevas escapatorias o nuevas barreras para intentar solucionar la peligrosidad que tiene el circuito de Spa con sus desniveles. Pero hay que admitir que el actual circuito de Spa es un circuito muy seguro y muy utilizado por muchas categorías. Y que muy poco tiene que ver a veces con el viejo Spa. Que hoy en la trazada vamos a estar hablando un poquito del antiguo recorrido que tenía el circuito de Spa-Francorchamps, que si no lo conocíais vais a alucinar con el que creo que es uno de los circuitos más peligrosos de la historia del automovilismo. Para comenzar esta historia nos tenemos que ir a 1923, año en el que las ciudades de Francorchamps, Malmedy y Staverot unieron su destino mediante un circuito de carreras. Para ello se utilizaban las propias carreteras que unían los distintos pueblos, lo que nos daba un circuito de unos 14 kilómetros de longitud, con unas velocidades muy peligrosas, ya que se llegaban a alcanzar los 300 km por hora con este circuito, y rodeado únicamente de granjas y de pequeños pueblos de las Ardenas. Al crear ese circuito comenzaron a organizarse carreras allí. Lo primero que se hizo fueron las carreras de 24 horas de Spa, que todavía se hacen actualmente, y más adelante se empezó a crear el Gran Premio de Bélgica, se empezó a organizar en ese mismo lugar. Era un circuito peligroso, la verdad, incluso para los estándares de la época, y mira que los estándares de la época eran pocos, porque recordamos que estamos en esa época en la que grandes personajes de la Fórmula 1 como Colin Chapman decían que para qué vamos a diseñar un coche seguro si ese coche no gana. Para haceros una idea de en qué época de la Fórmula 1 estamos, pues aún así se veía ya peligroso el circuito de Spa. Ejemplo de ello es que había fin de semana negros, como el Gran Premio de Bélgica de 1960, donde hubo 2 pilotos que fallecieron con 15 minutos de diferencia entre ambos accidentes. De hecho, es el fin de semana más negro de la historia de la Fórmula 1 hasta el Gran Premio de San Marino de 1994. La situación llevó a varios pilotos a tener que empezar a comenzar un boicot sobre el Gran Premio. De hecho, en 1969 no se organizó la carrera de Spa, consiguieron boicotearla, pero en el 70 sí se corrió. Dio la casualidad de que uno de los grandes precursores de este boicot fue Jackie Stewart, quien precisamente en la edición de 1970 tuvo un accidente horrible en el que acabó con huesos rotos y rodeado de toda la gasolina del coche en una granja. Viendo la situación, pues al final la Fórmula 1 decidió que dejaría de ir a Spa hasta que no se remodelara el circuito, que fue lo que pasó en 1979, ya abandonamos las viejas carreteras y nos fuimos a un circuito más parecido a lo que hay actualmente. En 1983, precisamente, fue cuando la Fórmula 1 volvió al circuito de Spa. Para haceros una idea de cómo de peligroso era, estamos en una época en la Fórmula 1 que se corría en el viejo Nürburgring todavía. El viejo Nürburgring tiene el mítico apodo del infierno verde, pues los pilotos preferían conducir en el infierno verde antes que en el circuito de Spa, porque recordemos que la última carrera de Fórmula 1 en Nürburgring fue en 1976, 6 años después de que se hiciera la última carrera en Spa. Para haceros una idea de cómo de peligroso era ese antiguo circuito de Spa-Francorchamps. Bueno, pues vamos a estar de nuevo en el simulador, al igual que el otro día con el vídeo del Alfa Romeo 158. Y vamos a estar hoy en Project Cars 2, hoy no vamos a estar en Assetto Corsa, vamos a cambiar de juego. Pero bueno, vamos a dar una vuelta a este viejo Spa y vamos a darla con el Lotus 49, un coche que os voy diciendo yo ya que en un futuro le voy a hacer vídeo seguro a este coche en concreto. Pero bueno, vamos allá. Lo primero de todo, como veis, el sonido ha cambiado un poquito. Ha cambiado un poquito respecto a la actualidad. Pero bueno, comenzamos la vuelta. O comenzamos a rodar en lo que va a ser una vuelta a los infiernos, la verdad.
El circuito da mucho miedo, como vais a ver. Pero bueno, estamos ahora mismo llegando a las Source, al único... a lo más parecido que tenemos a la actual variante. Pero bueno, vámonos. Gas y comenzamos la recta de meta. Cuesta abajo. Nos acercamos a Orush y Radillon. Que esto es verdad que, como veis, lo de Orush a fondo todavía... como que no, como que todavía no se llevaba. Entramos en la recta de Kemmel, aunque ahora vamos a empezar a tomar curvas porque nos vamos ya del circuito de lo que viene siendo la actualidad y nos metemos a carreteras ya del tirón. Bueno, estamos ya en carreteras, pero a partir de aquí, de este giro de aquí, ya todo es diferente al circuito actual. Pero bueno, cuidado con la salida de Kemmel, que es muy peligrosa. Vale, y nos vamos acercando a Malmedy. Poco a poco. Tenemos una chicane rápida antes que podemos hacer con relativa facilidad a fondo. Y bueno, hablando también del coche, es verdad que aquí tenemos agarre mecánico, pero aerodinámica cero, nula. No hay carga aerodinámica en este vehículo. No hay ningún tipo de alerón. Curva a Malmedy. Curvita larga, muy cercana precisamente al pueblo, a Malmedy. Y aquí tenemos una curva muy complicada. Cuidado que se cierra mucho aquí. Y tenemos una serie de enlazadas antes de entrar a la siguiente gran recta del circuito. Vale, a partir de aquí ya podemos tirar de gas con relativa confianza. Y nos acercamos poco a poco a Mazda, a la curva más difícil del mundo, según Jackie Stewart. Lo vais a ver, que es brutal, la verdad, la velocidad a la que se hace esto, lo cerrado que hay, los edificios cerca, es única, como vemos aquí. Soltamos un poquito el acelerador, pero tenemos que acelerar rápido. ¿Por qué? Porque aquí hay otra recta. Es el problema de Mazda. Tú no puedes ir lento en Mazda, porque si vas lento en Mazda te pasan 15 después de Mazda. Y claro, había gente pues que fue demasiado rápido de lo que tenía que haber ido en la curva Mazda. La verdad es que fue un punto muy negro de este trazado. Nos acercamos a Staverot, al segundo pueblo. Vale, cuidado, cuidado, sobre todo porque aquí se abre mucho la curva y hay que ir con cuidado. Y entramos ya, ya llevamos 2/3 del circuito. Como veis, es un circuito muy rápido, pero sin embargo ya llevamos un tiempecillo. Es un circuito de 3 minutos y medio, la vuelta aproximadamente, si la haces muy lento como yo. Pero bueno, es un circuito largo comparado con los circuitos actuales. Pero bueno, cuidado con esta curva que se acerca muy peligrosamente el guardarraíl. Y tenemos aquí la tercera parte, que es muy de ir a fondo, acercándonos poco a poco de nuevo a Francorchamps, de nuevo a donde está ahora mismo ubicado el circuito de Spa. Estamos también guardando un poquito de motor. Este coche gasta muy rápido, aunque nos estamos acercando a Blanchimont. Cuidado con Blanchimont, volvemos al circuito actual, Atención en Blanchimont, vamos frenando por aquí, porque Blanchimont, y sobre todo el segundo vértice de Blanchimont, es muy traicionero. Este de aquí, con el guardarraíl, es muy traicionero. Y ya pues estamos en el circuito actual. Es verdad que aquí faltaría la chicane, y si podemos hacerlo sin meternos en el césped, bien, ¿vale? Porque no quiero arruinar la vuelta ahora que la estamos acabando. Al límite. Y la Source. La Source para cerrar, que yo voy a ir frenando por aquí. Vale, he aparcado el coche más que frenar, pero bueno. Y vamos a acabar la vuelta en unos 4 minutos. Es verdad que es un mojón de vuelta, la verdad. Pero oye, así era el circuito de Spa por aquel entonces. Este circuito habla de muerte. Es normal que los pilotos se preocuparan antes por esto que por Nürburgring. Nürburgring parecía seguro comparado con esto. Y lo entiendo totalmente. Para mí son héroes los pilotos de esta época. Sobre todo, incluso puede que más que los de los 50. Porque los coches de los 50 todavía iban relativamente lento. Los coches de esta época no. Los coches de esta época ya cogían 300 km por hora. Y sin embargo la seguridad era la misma que en los años 50. Sinceramente, mucho honor
a los pilotos de esta época, la verdad. Dando la vuelta al viejo circuito de Spa, he estado pensando una cosa. Es curioso ver cómo las remodelaciones de los circuitos se han ido cargando la esencia que tenía dicho circuito. Por ejemplo, el actual Nürburgring GP no tiene nada que ver con el viejo Nordschleife. O el actual Hockenheim tiene poco que ver con las viejas rectas que tenía el viejo Hockenheim. Sin embargo, hay que ver cómo de bien hecha está la remodelación actual de Spa, porque a pesar de que no estamos corriendo por granjas y pueblos perdidos de Bélgica, y se agradece la verdad, todavía mantiene cierta chispa del viejo Spa. Y es una chispa que la verdad se está perdiendo últimamente con los nuevos circuitos que se están creando para la Fórmula 1, que son prácticamente, bueno, y sin el prácticamente, parkings, ¿vale? Como es el caso del circuito de Miami, o como es el caso del próximo circuito de Madrid. La verdad es que me da mucha pena la pérdida de todos estos históricos, que además hay algunos que todavía generan buenas carreras, o otros que las generabas con coches más ligeros y más cortos. Pero bueno, así es como funcionan los negocios. El circuito de Imola, por ejemplo, ya no está en el calendario. Spa, pues va a haber años en los que no tengamos Gran Premio de Bélgica y sin embargo tendremos Gran Premio en eso, en Miami o en Madrid. Pero bueno, este es el Gran Circo. Y al igual que este es el final del vídeo, que espero que os haya gustado, que hayáis conocido un poquito más de la historia del circuito de Spa-Francorchamps, y nos vemos en próximos vídeos con más y mejor motor. ¡Chao!